Eclipse. Así es. Mientras llega la participación de ustedes, vamos directamente a este tema, a este fenómeno. Saludamos con muchísimo gusto aquí en Foro al ingeniero Rubén Bautista. Usted seguramente ha escuchado su voz durante muchísimos años en diferentes estaciones de radio desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que nos narre precisamente este fenómeno. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias a Dios, gusto de saludarlos. Igualmente, ingeniero. Ingeniero, ¿en qué momento se encuentra en estos momentos el eclipse? Bueno, a las 13 horas, a la 1 de la tarde con 5 minutos y 11 segundos, desde la ciudad de Guadalajara será posible ocultarse un 37%. Las imágenes que se están captando ya desde ahorita en la televisión muestran la parte las tenemos de efectivamente, mire. Sí, ya mero llegamos al máximo visible desde Guadalajara. Resulta que este eclipse, dentro de su penumbra, no de la umbra va a ser en Estados Unidos, es decir, la sombra sólida va a ser en Estados Unidos, y la penumbra o sombra diluida nos toca a nosotros por estar en una latitud de 20 grados, del orden del 37%. Los que están más cerca, más hacia Estados Unidos, tendrán mayor porcentaje. Los que estén más hacia el Ecuador, llegando incluso a las alturas de Chiapas, tendrán del orden de un 5% por su lejanía. Casi imperceptible. Pero sí, de hecho, también para nosotros y bien nuestros amigos ahorita que viajen por la calle, no van a notar que está ocurriendo un eclipse, porque bastaría que estuviera descubierto un 5% del disco solar para que entonces no percibiéramos el eclipse a simple vista, excepto con estos filtros y las cámaras que está utilizando ahorita el sistema de la Universidad de Guadalajara para dispersar la información. Por cierto, en este momento, también en el Instituto de Astronomía y Meteorología, en las instalaciones de CUSEI, ahí por la Avenida Revolución, están puestos telescopios para los que quieran visualizar el evento. Y de todas maneras terminará a las 14 horas con 23 minutos la observación de las cámaras, utilizando filtros adecuados para poder ver este fenómeno de luces y sombras. Bueno, ingeniero, entonces durante este periodo que está el eclipse, nos dice que será casi imperceptible. Para nosotros. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí. Incluso, por ejemplo, ahorita que ya casi, no sé la hora, pero ya estamos alcanzando casi el máximo, los que estén fuera de los estudios o fuera de su casa, no están logrando percibir cambios en la iluminación y en cualquier otra cosa. Es la 1 de la tarde con 2 minutos. Estamos ya pues a 3 minutitos nada más. 3 minutos de lograr el máximo, sí. Ingeniero, las recomendaciones que se han venido dando para la población es usar este tipo de cristales Sí. como soldadores, digamos, o los que usan los soldadores, pero aunque sea casi imperceptible para nosotros, también habría problema para nuestra No hay visión. ningún problema. Todas las lunas nuevas tendríamos el mismo efecto gravitacional, es decir, la suma de la atracción del Sol y de la Luna. En cada luna nueva ocurriría tal como está ocurriendo ahorita, que es un juego de luces y sombras, y que la diferencia es que la sombra no nos va a tocar a nosotros en este año, no así en el 2024. Que entonces en el 2024 aquí en la ciudad de Guadalajara tendremos más oportunidad de verlo más eclipsado, pero también en el 2058 y en el 2072. Ah, pues Dios nos los dé bien, ingeniero. Y en esa ocasión, en esos 2 años, vamos a tener la oportunidad de ver el oscurecimiento en la ciudad de Guadalajara como lo percibimos en 1991. Pero, por ejemplo, para observar con ese vidrio, no volteen y luego buscar la posición. Es mejor observar el suelo y luego empezar a buscar el disco solar para que tengan un poco más de protección en sus ojos. Entonces, ¿será hasta dentro de cuántos años cuando volveremos a presenciar algo similar a lo que nos tocó vivir a varios de nosotros hace 26 años, ingeniero, aquí en Guadalajara? Pues nos falta un Nos buen falta rato. bastante, hasta el 50 y... 52, si vemos en las imágenes, por ejemplo, la filmina número 7. Aquí la tenemos, ahorita aparece en pantalla la número 7, que habla de la distancia entre la Tierra y el Sol. No, la que estamos buscando es la número 15, perdón. 15. La número 15 va a poderse apreciar que, por ejemplo, el día 14 de octubre del año 2023 va a ser visible en Yucatán una porción y será anular. Pero para nosotros, el 30 de marzo del 2052
una cosa muy curiosa. Va a repetirse el eclipse que está ocurriendo en este momento en Kentucky. Les va a tocar también a ellos. Va a haber un cruzamiento de sombras, igual que hoy, pero en ese caso observado desde Guadalajara. Ingeniero, este tipo de fenómenos, ¿por qué es importante dejar de hacer lo que estemos haciendo de manera cotidiana, temas de escolaridad, temas de trabajo, para darnos la oportunidad de estar observándolo? Es que, por ejemplo, el próximo año, que van a ocurrir 3 eclipses parciales, no nos va a tocar a nosotros, va a ser para otros países. Para observar una situación similar necesitamos que pasen todos estos años hasta el 2024. Por ejemplo, los de 2018, en la Filmina 14, muestra que es el 15 de febrero, el 13 de julio y el 11 de agosto del 2018. Y para nosotros en México, el 2024, para poder apreciar un ocultamiento. Con lo cual, si dejamos pasar esta oportunidad del 2017, pues muchas personas no volverán a tener la oportunidad de ver otro eclipse. Estamos justo en el culmen del eclipse en estos momentos. Sí, con respecto a la ciudad de Guadalajara, sí. A partir de ese momento se verá menos oculto el disco solar y terminará su último contacto a las 14 horas con 23 minutos. Entonces, como ven, tienen tiempo para observar el eclipse si tienen los filtros adecuados. Y si no, mejor, pues hay que verlo a través de la tecnología, de la televisión. Por eso es que la televisión, la Universidad de Guadalajara, está dando este servicio. Ingeniero, ¿qué es lo que pasa cuando no se utilizan los filtros adecuados? El problema está en que queremos observar. En un amanecer, un atardecer, un mediodía, vemos el disco solar y no hay ningún problema. Pero cuando hay un eclipse, hacemos conscientemente la búsqueda de la imagen y queremos abrir más nuestra pupila. Entonces es donde resulta afectado nuestro ojo, al tratar de abrir más en forma consciente nuestra pupila. Pero si la observación es momentánea, no hay ningún problema. Si no se hace a través de filtro, pues no hay ningún problema. Sin embargo, sí es conveniente mejor utilizar el filtro y observar si es un lente de soldador, que son muy baratos, menos de 20 pesos, de 12 sombras, la observación puede ser del orden de los minutos. Si es de 14 sombras, entonces pueden observarse la totalidad del evento, porque pueden pasar incluso horas observando el disco solar sin que resulte ninguna afectación por el filtrado que hace el lente de soldador. Si está en estos momentos en su domicilio, bueno, pues sintonícenos a través de Canal 44, Así dejen es. un momentito la radio porque es impresionante este fenómeno que estamos viviendo. Y si tienen la curiosidad de observarlo, bueno, también atienda las recomendaciones del ingeniero Rubén Bautista, tiene una tlapalería cerca, aún puede acudir y comprar ese tipo de filtros. Ingeniero, la pregunta, ¿qué tipo de daños en el ojo si se excede uno? Saturación de la retina, saturación de la zona del fondo del ojo, es que puede ocurrir una saturación. Y si la persona no tiene la suficiente poder de recuperación por ausencia de vitamina A, porque la rodospina resultó demasiado afectada, por otra serie de parámetros, entonces puede ocurrir una ceguera permanente. ¿Permanente? ¿Irreversible? En la zona afectada. Irreversible. Los ojos son normalmente problemas no Sí, son irreversibles. Y mientras nos platicaba el ingeniero, bueno, en las imágenes de Canal 44 usted no se lo puede perder. El espectáculo no nada más nos lo está trayendo el eclipse como tal, sino el paso de algunas nubes que también le ha dado algunos otros efectos a la señal. Miren, en estos momentos justamente de nuevo el paso de algunas nubes que ya nos están impidiendo ver el sol, pero bueno, pues es parte de este espectáculo natural, de esos que no nos cuestan, ingeniero, y que no se presentan a diario. Y que estamos apreciando en la pantalla el movimiento aparente del disco solar. Y eso está provocado por la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Ese movimiento que la cámara que está fija pues nos permite ver cómo se desplaza el disco solar. También decirle a nuestra audiencia que si no está en estos momentos en su domicilio sintonizando a través de Canal 44, lo puede hacer en nuestra página en Facebook, Canal 44, a través de este sistema de Facebook. Ingeniero, también preguntarle los mitos que hay en torno a esto, ¿no? Muchísimos. Veía yo en redes sociales a mujeres embarazadas preocupadas
¿Qué ocurre, ingeniero, y qué les dice a ellas? De que no deben de creer en ese mito, ya que esto es un juego de luces y sombras. Por una casualidad geométrica y por la inclinación de la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, únicamente en ocasiones se interpone con respecto al disco solar. Y que por una casualidad geométrica los discos son aparentemente iguales y por eso es que existe la posibilidad del eclipse total. En este caso, la Luna está a 14.000 kilómetros más cerca y por lo tanto se ve más grande. El Sol está a 1.390.000 kilómetros más distante, entonces por eso se ve más chico y por eso es que puede hacerse el disco solar. Pero esto ocurre cada luna nueva. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna afectación ni a las personas porque la sombra de pronto apareció. No hay ningún efecto al respecto. Y hoy, bueno, con el manejo que se está dando a las redes sociales, también trascendieron muchos más rumores que en otras ocasiones. No nada más ahora se referían a no mirar el sol y a proteger a las mujeres embarazadas, sino también mencionan que un efecto extraño en las mascotas, si estas se quedaban en el patio, que mejor las metieran al hogar mientras estuviera el eclipse. ¿Otro mito? Sí es otro mito, excepto en la zona donde el eclipse es total. Por cuestiones de luz, las aves, los animales tratan de ir a su guarida otra vez, pero de pronto se desconciertan porque en muy poquito tiempo regresan. Por ejemplo, el de 91 duró 6 minutos. Así es. En cambio, el de ahorita es de 2 minutos. El de 91 fue más importante. En ese a mí me tocó transmitir, les comentaba a ustedes, compañeros, desde el Zoológico Guadalajara, y justamente nos tocó ver cómo los animales se fueron a descansar durante ese periodo, se fueron a resguardar. Ya se hizo de noche. Y en 6 minutos así, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? Regresaron a la fiesta. Regresaron a su actividad normal. Sí. ¿Qué otros mitos hay, ingeniero? Por ejemplo, también de que en este momento muchas de las plantas pueden resultar afectadas, que tenemos 1 kilo menos de peso. ¿Ese es mito? Es mito, sí. Uy, ingeniero, yo me sentía hoy como que más ligero. Sí, así es. Sí, es que de conformidad con las ecuaciones de Newton de atracción y demás, sí la suma de los dos cuerpos estelares es más importante la Luna por estar más cerca, pero no llega a 1 kilogramo. Y ocurriría... Todas las lunas nuevas ocurriría esa misma situación, de que está el Sol y la Luna del mismo lado con respecto a la Tierra. Pero también, mientras más al norte esté el efecto gravitacional, nos afecta menos a nosotros a la altura de la ciudad de Guadalajara. Entonces también es mito el del peso. Es mito, sí. Desafortunadamente no perdí peso el día de hoy. Oiga, ingeniero, ¿trae usted varias láminas? Sí, así es. La 16, ingeniero, y perdón si Sí. Pero la 16 me está llamando la atención. ¿Qué significa esto? De que la Tierra, dentro de su proceso orbital, a veces el Sol está más lejos y se llama afelio. Y a veces está más cerca y se llama perihelio. Y tiene una variación importante de 152 millones de kilómetros a 147 millones de kilómetros. La Luna le ocurre lo mismo porque también es una elipse. Y entonces en ocasiones está a 404.000 kilómetros y cuando está más cerca está únicamente a 369.000 kilómetros. Pero entonces si nuestros amigos de producción nos ayudan a presentar la filmina número 7. Ahorita en un instante aparece en pantalla y el ingeniero les estará haciendo la narración para quienes nos siguen. Sí, en el número 7 estamos poniendo la distancia a las 13:05 horas. Es que hoy en día se tienen en la red la disposición de todo este tipo de datos. Entonces, por ejemplo, a las 13:05 horas del día 21 de agosto del 17, con respecto a la ciudad de Guadalajara y su altura de 1.500 metros sobre el nivel medio del mar, el Sol está el día de hoy a 151 millones de kilómetros, cuando el promedio es 149, es decir, 1.795 kilómetros más lejos y por lo tanto el disco solar se vería más chico. Y en cambio la Luna, que el promedio es de 384.000, en ese horario de las 13:05 está a 370. Entonces, por lo tanto, es 14.000 kilómetros más cerca de la superficie terrestre con respecto a Guadalajara, entonces se ve más grande y por eso el eclipse pudiera ser total.
Muy bien, pues ingeniero, ya se comienzan a separar Sí. el Sol y la Luna en estos momentos. La sombra, la proyección de la sombra, se empiezan a proyectar exactamente. más hacia el este por la rotación de la Tierra, Hacia el este. hacia el este. Vienen del oeste hacia el este, mientras que el amanecer es al revés. Es a la inversa. Sí, es al inverso. La sombra de la Luna proyectada sobre la superficie terrestre viene en sentido contrario de la rotación de la Tierra. Ingeniero, previo a este fenómeno, ahí en el Instituto de Astronomía y Meteorología recibieron solicitudes por parte de alguna agrupación, algún instituto o gente en lo particular pidiéndoles información más específica. Sí, e incluso nuestros amigos del instituto en este momento saben que la información que se pueda lograr hoy va a ser dispersada todo el tiempo que las personas se tomen la molestia de hablar, puesto que tendremos la información disponible para todo el público. Hay que mencionar que mientras nosotros platicamos y mucha gente se da la oportunidad de ver el eclipse a través de la señal de Canal 44 y también vía Facebook en la dirección de señal informativa, bueno, en diferentes parques de nuestra ciudad Así es. hay ciudadanos que se han reunido para ver este eclipse, incluso en el Cerro de la Reina hay algunas imágenes que estamos viendo en estos momentos. Sí, así es. ¿Y las qué están haciendo? diferentes asociaciones astronómicas pusieron al servicio de la comunidad también los telescopios. Por ejemplo, el Grupo Orión, la Sociedad Astronómica de Guadalajara, en fin, las gentes organizadas, pero a su vez, recordemos que va a ser por proyección o con suficiente filtraje como el que tienen ahorita las cámaras de Canal 44. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, y regresamos después de la misma en 2 minutos para seguir platicando con el ingeniero Rubén Bautista por si tiene alguna pregunta, algún comentario que realizarle. No le cambie, volvemos. Pues continuamos y le preguntamos a usted de nueva cuenta, por supuesto, qué espera de este ciclo escolar que también dio comienzo el día de hoy. ¿Y sí cree usted que ya trascienden o trascenderán los efectos de la reforma educativa? Participe un poquito más adelante, por supuesto, los detalles de la información a propósito de este regreso a clases y también de lo ocurrido durante la presente jornada, durante este día, además del eclipse, del cual seguimos platicando. Seguimos platicando con el ingeniero Rubén Bautista, por si usted nos está apenas sintonizando, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Oiga, ingeniero, hubo papás que estaban pues con cierto temor por este eclipse, que incluso hoy el primer día de clases no llevaron a sus niños a la escuela. Sí, porque por desgracia se dispersó otra vez en las redes sociales que era conveniente no llevarlos a la escuela. Pero esto ocurriría, incluso la afectación tal vez más importante que pueda ocurrir con el ser humano es con la luna nueva, con lo llena, ambos extremos realizan efectos gravitacionales. Y la realidad es que hemos vivido durante cientos de años con estos eventos sin que tengamos ninguna afectación. O sea que estas traerían más efectos sobre el organismo que inclusive un eclipse. Así es. La luna nueva o la luna llena. Así es, en efecto, porque estarían más hacia la región ecuatorial, más hacia el Ecuador. Entonces tiene más efecto a este que está ocurriendo más hacia el norte. ¿Y cómo qué tipo de efectos traerían consigo? Digo, sin que se nos vayan a asustar porque van a decir que ahora les estamos diciendo que... Ninguno, puesto que esto ocurre cada 28 días, cada 14 días ocurre una misma posición en un momento dado. Oye, ingeniero, yo he escuchado también que hasta para cortarse el cabello hay que hacerlo en cierta posición de la luna. Incluso los mitos sobre la luna están muy arraigados en la cuestión de agricultura. Ah, sí. Y tampoco no tiene ningún efecto, como lo saben los campesinos que tienen tecnología para el proceso de sembrado. Es cuestión de información. Y por eso es que la Universidad de Guadalajara tiene a su grupo de investigadores en el Instituto de Astronomía y Meteorología investigando en forma constante los efectos astronómicos para poderlos dispersar en forma técnica. Así que para nuestras amigas y amigos que sintonizan este momento, olvídense de la dieta de la luna. Así es. La dieta de la luna, cada vez que va a haber luna llena, son muchos eventos. Por ejemplo... Bueno, sí bajan, pero porque toman puro juguito, ingeniero. Sí, así es la alimentación. Se reciben del orden de 200 llamadas en las fechas cercanas a la luna llena.
pero ¿cuánto dura el mediodía? O igual ocurre con la Luna, que se desplaza a 1 kilómetro por segundo respecto a la Tierra. Entonces, por lo tanto, dura menos de un segundo el efecto gravitacional. ¿Qué le vamos a hacer? No es cierto. Ingeniero, nos trae más gráficas. ¿Cuál otra nos quiere platicar y compartir? Por ejemplo, podríamos ver la número 16. La 16 ahorita aparece en pantalla. Sí. Y que la 16 la acabamos de platicar, ¿no? Pues entonces la 15. Para hablar otra vez de lo que va a ocurrir con nuestro México. Ajá. Por ejemplo, el de 2023. Si tienen la oportunidad de ir a la península de Yucatán, en la parte muy cercana a las costas de la península de Yucatán, vamos a poder ver este eclipse anular. Es espectacular. Si ahorita nuestros amigos están disfrutando de las imágenes, van a poder ver el anillo de iluminación y van a poder ver que en esas condiciones es tan hermoso un eclipse anular que no se le olvida a uno nunca. Si disfrutan el de hoy, el otro es notable, todavía notablemente más espectacular. Y si nos regresamos a la número 13, a la número 11. La número 11. Sí. Por mientras, si gustan narrarnos para Sí, los de en la radio. número 11 vamos a poder apreciar la trayectoria del eclipse de 2024 y que su máximo va a ser cerca de Gómez Palacio, Durango. Es la imagen que está en forma diagonal hacia arriba, cruzando la región mexicana. Y como pueden apreciar, están ahí los eclipses totales del 2001 al 2050. Entonces, por lo tanto, está el día de hoy, de agosto 21 del 2017. Y que este de 2024, para la zona de Kentucky, va a tocarles otra vez eclipse total. Es una casualidad muy extraordinaria. Pero los que tengamos oportunidad de vida, del año 2032 y 2078, 2052 y 2078, pueden apreciar que serán por la región de Jalisco. Vale la pena. Vale la pena. Oye, ingeniero, de hecho, hace muchos años estábamos muy al pendiente del cometa Halley. Sí. Nos decían, es que es tu última oportunidad porque va a volver a, bueno, dentro de tocamos 75, 76 años y pues tocamos madera para poderlo ver, pero igual con el tema de los eclipses, ingenieros, son fenómenos espectaculares y que hay que estar muy al pendiente. Son en promedio 12 cometas por día. Sí, son muy comunes. La única diferencia es que algunos son más espectaculares visiblemente y que se pueden apreciar más fácilmente en los amaneceres y en los atardeceres, excepto los que pasan por el Polo Norte, porque son en todas direcciones los cometas. Los que pasan por el Polo Norte y pasan cerca de la estrella polar, entonces por lo tanto son visibles toda la noche, todo el día y toda la noche. Para los que tienen radioastronomía, visibles día y noche. Para los que tienen únicamente astronomía óptica, durante toda la noche. Si no, entonces en los amaneceres y en los atardeceres, tanto a la llegada como a la salida. Y el promedio que sean 12 por día lo pueden consultar en la página se me fue ahorita el nombre, imagen astronómica del día o a través de la... se me fue el nombre. Ahorita lo que recuerda, ingeniero, nos pregunta Francisco, ¿puedo ver el eclipse con una radiografía? No. La radiografía no tendría la suficiente atenuación como para poder apreciar el eclipse y podría verlo únicamente durante segundos, igual como ocurre cuando voltea uno al sol en un amanecer o en un atardecer. De inmediato quita uno la vista o queda uno saturado y entonces puede resultar afectada la persona en su manejo si está el sol de frente. Ingeniero, insisten, ¿la ceguera es total y permanente? Si la observación es a través de un equipo
sí será definitivo y permanente. ¿Qué les parece si vemos la imagen número 17? Vamos a la 17. Donde se muestra la proyección con equipos ópticos a través de un telescopio proyectar sobre una cartulina. Con un binocular proyectar a través de una cartulina. Con un binocular proyectar a una cartulina. O bien hacer una pequeña perforación en una caja con una cabeza, con un alfiler de esos de costurera. Se hace una perforación en el cartón de una caja y se busca a que penetre la luz dentro de la caja y el observador podrá observar el eclipse como lo estamos viendo ahorita en las imágenes de Canal 44. Pero también, por ejemplo, el día de hoy mostraron en la red una galleta en la cual tiene perforaciones. Entonces, al proyectar la galleta y la sombra sobre una pared o sobre un piso, se puede apreciar tantas veces el eclipse como perforaciones tenga la galleta. O bien las personas pueden ponerse debajo de un árbol y al ponerse debajo de un árbol cada una de las proyecciones hacia el suelo se va a poder apreciar el disco solar con la ocultación como está ocurriendo ahorita con las imágenes presentadas por la Canal 44. El asunto es no mirar hacia arriba directo sin las protecciones que ya nos ha mencionado, ingeniero, y en realidad, bueno, pues el efecto lo podemos ver de otras maneras, ¿no? Así es, en efecto. Incluso mañana o hoy en la tarde, con preguntar al Instituto de Astronomía y Meteorología, que tendremos el gusto de atenderlos. Michelle en vía Twitter dice, yo no vi nada. Si no está viéndolo a través de las cámaras de Canal 44, no se va a poder apreciar. Si no tiene los filtros, ahorita todavía se pueden apreciar, como están marcándose en la parte baja de la pantalla, ya cómo está siendo cada vez más pequeña el ocultamiento o eclipsamiento. Y terminará a las 2 de la tarde con 23 minutos. Ingeniero, vamos a tener que hacer una pausa. El ingeniero nos va a acompañar. Él se tiene que retirar a las 2:30. Entonces vamos a estar de lujo con el ingeniero porque justamente antes de que termine, que culmine este eclipse, pues nos va a seguir con sus narraciones. Ingeniero, vamos a una pausa. De acuerdo. Muchas gracias. Regresamos nosotros con más información en 2 minutos. Pues ya es cosa de minutos para que se deje de apreciar. Sí, para que deje de interferir la luna con respecto al disco solar. A eclipsarlo. A eclipsarlo, efectivamente. Y ya con esto, pues ahora sí, ya esperarnos hasta 2024, que es lo más cercano. Sí, lo que nos conviene esperarnos a 2024 para poder apreciar un evento con estas características así de interesantes. Oiga, ingeniero Bautista, ¿cuántos tipos de eclipse hay? Porque estamos hablando de, o nos decía incluso hace unos momentos, el eclipse total, el eclipse solar, parcial, los parciales. ¿Cuántos anular. hay? Anular, también nos decía del anular. Si se pone en un momento dado la imagen número, porque lo tenemos por aquí, en un momento dado, la número 12, donde estamos hablando del año 2001 al 2100, tendremos 77 parciales. Por ejemplo, lo que observamos nosotros aquí ahorita en Guadalajara fue un parcial. Parcial. Que fue total en otra posición, sí, pero en otras ocasiones será parcial incluso en la ubicación correspondiente. Nosotros lo vimos parcial, pero fue total para ellos, pero otros serán 77, el 34.4% de los 224 que va a haber entre el 2100 y 2001 serán 77 parciales. 72 son anulares. Esto significa que el Sol está más cerca o la Luna más lejos. En ambas condiciones no logra taparse la totalidad del disco de cualquiera de los dos, entonces será anular. Son preciosísimos, es un espectáculo que vale la pena, los cuales serán 72. 68 son totales, pero tal vez lo más interesante son los híbridos. Empiezan totales, terminan anulares, o al revés, empiezan anulares y terminan totales. Todo esto es porque la Tierra continúa su viaje de traslación alrededor del Sol a 28.700 kilómetros por segundo y la Luna a 1 kilómetro por segundo. Es un diferencial de temperatura muy grande. Entonces, por eso es que pueden ocurrir los híbridos. Y de estos serán únicamente 7. Y creo que tendríamos que, aprovechando que hablamos de eclipses, también existe el lunar, ¿no? Sí, incluso 7 días antes o 7 días después de un eclipse de uno de lunar o solar, ocurre el otro. Por ejemplo, en este caso, primero fue el de eclipse de luna. Hace 14 días
ocurrió el eclipse de luna. Y no lo pelamos. No nos da la tuvo misma- tanta publicidad. Exacto. Es que en este caso los americanos aprovechan para adquirir bienes, para vender, y nosotros no vendemos. Esa es la diferencia. Con lo cual ellos esperaban una derrama en la zona donde el eclipse iba a ser total del orden de $200 millones de los visitantes. Entonces por eso lo publicitan. Nosotros no lo publicitamos y por eso es que hay tan poca gente que acude a la universidad para poder observar los eclipses. Entonces los eclipses ya son también parte de la mercadotecnia. Sí, son parte de la mercadotecnia y siempre han sido parte de la mercadotecnia. Los sacerdotes adquirían poder porque le decían al rey, te voy a eclipsar el sol, te voy a quitar el sol. Y lo sabían que había 14 días entre el eclipse de luna y el eclipse de sol. Se podían efectuar ese tipo de pronóstico. No así la escultura olmeca y maya, que en sus glifos, en sus gráficos, muestran la historia de los eclipses, que a su vez hoy en día tenemos la oportunidad en la red de consultar desde el año 2000 hasta desde el año 0 hasta el año 3000 los eclipses. Entonces podemos apreciar la eficiencia matemática que tienen en los movimientos estelares. Y por ejemplo, la enseñanza técnica del día de hoy, de cumplirse que a las 13:05 con 11 segundos o que a las 14:23 termina el ocultamiento, es una demostración matemática del análisis de la trayectoria de los objetos estelares y con ello efectuar la comprobación correspondiente. Y una vez hecho eso, pues efectivamente se pueden efectuar el cálculo de traslados hacia los cuerpos estelares. Saludos a don Héctor Ortiz, quien está al pendiente de esta segunda emisión de Señal Informativa. Él nos manda su propia fotografía.